Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el tiempo donde se encuentre. Bienvenidos un día más a un programa más de Yo creo en la palabra de Dios. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, estudiando el libro de San Marcos. ¿En qué nos quedamos? Capítulo 4. Y nos quedamos en los últimos versículos, 35, del versículo 36 hasta el final. Y vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar el día de hoy, pero antes de abrir las Sagradas Escrituras, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él que nos dirija, que nos guíe y que nos lleve a buen término la obra que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Decimos todos juntos: ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y lleva a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos santos. Amén. Te pedimos, Santísimo Padre, Espíritu Santo, que bendigas este programa para que sea el agrado del Padre. Te lo ofrecemos también por las necesidades del mundo entero, por las vocaciones sacerdotales y la Santa Iglesia, y también pidiéndoles a nuestro Santísimo Padre Jesucristo que, si es su santa voluntad, que por cada vista o por cada persona que se integre a este canal, nos permita que libere Él una alma bendita del purgatorio, y así todos juntos como en familia podamos llevar paz y gozo a nuestros hermanos que están en la iglesia purgante. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, vamos a la lectura. Antes de ir a la lectura, estamos estudiando Marcos. Acuérdense que Marcos está escribiendo, se dice que este evangelio no es de Marcos, sino de Pedro, porque es Pedro el que vivió todo ello. Marcos no conoció a Cristo, pero sí fue discípulo de Pedro. Pedro está hablándole a los apóstoles, está hablando a los romanos, entonces está introduciendo a Cristo. Desde el capítulo 1 vimos cómo Pedro o cómo Marcos va narrando como cuando Jesús empieza a evangelizar. Después nos enseña un Cristo maestro, después nos enseña a Jesús incorporando a su iglesia. En el capítulo 3 nos muestra un Jesús que tenía poder de sacar espíritus, de sanar enfermos, y nos va mostrando Jesús en el capítulo 4 el reino de los cielos. Pero ahora viene otra parte de Jesús. ¿Qué nos va a enseñar el día de hoy? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Marcos capítulo 4 versículos del 36 en adelante. Habla, Señor, que tu siervo escuche. On the evening of that same day, Jesus said to his disciples, "Let us go across to the other side of the lake." So they left the crowd. The disciples got into the boat in which Jesus was already sitting, and they took him with them. Other boats were there too. Suddenly a strong wind blew up, and the waves began to spill over into the boat, so that it was about to fill with water. Jesus was in the back of the boat, sleeping with his head on a pillow. The disciples woke him up and said, "Teacher, don't you care that we are about to die?" Jesus stood up and commanded the wind, "Be quiet," and he said to the waves, "Be still." The wind died down, and there was a great calm. Then Jesus said to his disciples, "Why are you frightened? Do you still have no faith?" But they were terribly afraid and began to say to one another, "Who is this man? Even the wind and the waves obey him." Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor.
Jesús calma el viento y las olas. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas le acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Calla, quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esto es, hermanos y hermanas, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y llegamos al final del capítulo 4. En el capítulo anterior, la semana anterior, veíamos la semilla de mostaza y cómo a través de la Biblia fuimos viendo que ese árbol que va creciendo, pues es Jesús, su santa iglesia. Y cómo para incorporarse necesita estar uno dentro de ese árbol y poder vivir y saborear de la savia que viene representando el vino. ¿Cómo es que nosotros estamos dentro de la iglesia de Cristo, la iglesia católica? Y hoy nos muestra otro ejemplo y lo vamos a ir escudriñando poco a poco con la palabra de Dios, no con la palabra de uno. Primeramente muestra una nave. ¿Qué es esa nave? Es una barca. Una barca. En el capítulo 1 de Marcos lo discernimos, dijimos que la barca representaba a la iglesia y se subió a la barca de Pedro. Y vimos también que en el capítulo 16 de Mateo aparece cuando Jesús dice a Pedro: a ti te doy las llaves del reino y sobre ti edificaré mi iglesia. Había más barcas ahí, pero se sube a la de Pedro. Pero ¿qué más significa esta barca? Esta nave. Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, en el versículo, no lo vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer del 10 al 15 y luego brincamos del 15, brincamos al 25 hasta el final, para no leerlo todo. Proverbios, el último capítulo del libro de Proverbios, 31, versículos del 10 al 15 y después vamos a leer del 25 hasta el final. Para ver, sabemos que la nave es la iglesia, pero también significa algo más. Libro de Proverbios, capítulo 31, es el último capítulo, versículos del 10 al 15 y brincamos del 25 hasta el final para ver cuál es lo otro que significa o que Dios nos quiere enseñar que significa la nave. Proverbios nuevamente, capítulo 31, versículos del 10 al 15 y después del 25 al final. Habla, Señor. ¿Del 10 al 15? The capable wife. ¿Sí ves eso? How hard is it to find a capable wife? She is worth far more than jewels. Her husband puts his confidence in her, and he will never be poor. As long as she lives, she does him good
and never harm. She keeps herself busy making wool and linen cloth. She brings home food from out of the way places as merchant ships do. She gives up before daylight to prepare food for her family and to tell her servant women what to do. She, 25, 30, 10 al 15. 25, 35. She is strong in respect and not afraid of the future. She speaks with a gentle wisdom. She is always busy and looks after her family's needs. Her children show their appreciation and her husband praises her. He says, "Many women are good wives, but you are the best of them all." Charm is deceptive and beauty disappears, but a woman who honors the Lord shall be praised. Give her credit for all she does. She deserves the respect of everyone. Esto es, si en español habla, Señor. Poema en honor a la mujer perfecta. Una mujer de carácter donde hallarla es mucho más preciosa que una perla. Sabe su esposo que de ella puede fiarse, con ella saldrá siempre ganando. Le reporta felicidad sin altibajos durante todos los días de su vida. Ella se ha conseguido lana y lino porque trabaja con manos hacendosas, como los barcos de los comerciantes. Hace que su pan venga de lejos. Se levanta cuando aún es de noche para dar de comer a los de su casa. Versículo 25 al 31. Va irradiando salud y dignidad. Mira con optimismo el porvenir. Lo que dice es siempre muy juicioso. Tiene el arte de transmitir la piedad. Atenta a las actividades de su mundo. No es de aquellas que comen sin trabajo. Sus hijos quisieran felicitarla. Su marido es el primero en alabarla. Las mujeres valientes son incontables, pero tú a todas has superado. El encanto es engañoso, la belleza pasa pronto. Lo admirable en una dama es la sabiduría. Reconózcanle el trabajo de sus manos. Un público homenaje merecen sus obras. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que ella es como un barco que lleva el pan. ¿Quién es el pan? Pues vamos a Marcos. Marcos capítulo, y luego nos quedamos 4. No lo vamos a perder. Vamos a ver el versículo primero. La nave representa ciertamente a la iglesia, pero también representa a María, que es como esa nave que lleva el pan de vida. Marcos nos enseña también en la lectura que estamos leyendo, en Marcos 4:36, que es una nave y ahí va Cristo. Cristo es el pan de vida. La nave representa a la iglesia, representa a María, la mujer. Tenemos los elementos, la Virgen, tenemos a Cristo como el pan de vida y tenemos los apóstoles, la iglesia. Cristo el cuerpo, la cabeza del cuerpo, y nosotros vamos formando el cuerpo conforme nos integramos a cada iglesia. Y esa es la barca, esa es la nave, la Santísima Virgen. El versículo 25 en adelante dice que le llamarán dichosa, un homenaje le darán. En Lucas capítulo 1, versículo 48, se dice exactamente lo mismo. María, la bienaventurada por todas las generaciones. Por eso la iglesia también es bienaventurada por todas las generaciones, porque Cristo lo prometió: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Lucas capítulo 1, versículo 48, lo mismo que dice Proverbios, que es una nave que trae el pan y que todos le llamarán bienaventurada. Pues aquí también lo repite. Lucas capítulo 1, versículo 48.
Habla, Señor. For he has remembered me, his lowly servant. From now on, all people will call me happy because of the great things the mighty God has done for me. His name is holy from generation to another. He shows mercy to those who honor him. He has stretched out his mighty arm and scattered the proud with all their plans. He has brought down mighty kings from their thrones and lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things. Okay. Esto es palabra de Dios. Habla, Señor. Porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Se repite, ahí termina, ¿no? Sí. Se repite lo de Proverbios 31, al final, todas las generaciones le llamarán bienaventurada, feliz. La iglesia es la bienaventurada también, la feliz, la llena de gracia, la llena de misericordia. Todos los atributos de nuestra Santísima Madre los tiene la iglesia, porque es en el único lugar en esa barca donde usted va a hallar la bondad, la misericordia de Cristo. Para poder llegar a santo, no solamente basta la palabra de Dios, se necesita obedecer a Dios. Ahí, cuando empezamos, dice la palabra de Dios que también había unas barcas alrededor, no sé si la escritura de usted dice, y había unas barcas al lado de él, unas barquillas o algo así. ¿No lo dice? Lee el primer versículo de Marcos 36. Marcos 4:36, sí habla de unas barquillas, ¿no? Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas le acompañaban. Y también otras barcas. Hay varias barcas siempre alrededor de Jesús, pero solamente hay una en la que Jesús se integra. En esa nave que dice Proverbios, que es María, en esa nave que es manejada por Pedro, guiada por Pedro, pero el que dirige la obra de todo esto, nuestro Señor Jesucristo. Una nave. ¿Y qué pasó después de que Jesús se sube a la barca? ¿Qué es lo que pasa? Ahí mismo. ¿Qué pasó? Habla, Señor. Marcos. Ahí mismo, 46. Leemos 37. el 37, ¿qué pasó? Suddenly a strong wind blew up, and the waves began to spill over into the boat, so that it was about to fill with water. Palabra de Dios. ¿Y habla, Señor? De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Ahí ponle pausa. Vayamos a versículo por versículo. Se levanta una gran tormenta. ¿Por qué se levanta esta tormenta? ¿Qué significa esa tormenta? El libro de Apocalipsis nos muestra también a la mujer en el capítulo 12. En el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿por qué se levanta esta tormenta? En el versículo 9 y 10, y luego brincamos al 15. ¿Por qué se levanta esa tormenta? Porque se está levantando ¿contra quién? Primeramente,
Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10, y luego brincamos al 15 al 17, para no leerlo todo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10, y luego brincamos al 15 y 17. ¿Por qué se levantan esas tormentas? ¿Qué significa? Habla, Señor. The huge dragon was thrown out, that ancient serpent named the devil or Satan, that deceived the whole world. He was thrown down to earth, and all his angels with him. Then I heard a loud voice in heaven saying, "Now God's salvation has come. Now God has shown his power as king. Now his Messiah has shown his authority. For the one who stood before our God and accused believers day and night has been thrown out of heaven." And then from his mouth the dragon poured out a flood of water after the woman, so that it would carry her away. But the earth helped the woman. It opened his mouth and swallowed the water that had come from the dragon's mouth. The dragon was furious with the woman and went off to fight against the rest of her descendants, all those who obey God's commandments and are faithful to the truth revealed by Jesus. Amen. Esto es, habla, Señor. 9, 10 y luego del 15 al final. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: "Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios." Versículo 15 al 17. La serpiente arroja agua por la boca para formar un río que arrastrará a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Con eso el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Esto es, hermanos y hermanas, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué vienen las tormentas? Versículo 9 y 10 dice: porque el dragón, Satanás, que Dios reprenda, fue arrojado ya a la tierra. Y después hay una voz grande anunciando a Cristo, la salvación para nosotros, a librarnos del pecado. Por eso, cuando va Jesús en la barca, el diablo
quiere evitar de todas maneras que Jesús lleve la salvación. Jesús se está dirigiendo, lo vamos a ver en el capítulo 5, se está dirigiendo a liberar a unos endemoniados, a unas personas que están endemoniadas. Ahí mismo. No lo vamos a ver, yo creo que va a ser hasta la otra semana, pero ya cuando acabemos el capítulo 4. Pero es Jesús en la barca, el diablo queriéndolo detener, ataca a la mujer. ¿Cómo? Con agua, es la iglesia. La quiere hundir, la quiere arrebatar, la quiere sacar. Pero no puede con Jesús, no pudo con Jesús. Entonces ahora va contra la iglesia. Pero por eso ustedes han visto cuántas cosas están pasando con sacerdotes, con obispos, con gente dentro de la misma iglesia, haciendo cosas en contra de la iglesia de Cristo. Pero está escrito, nada ni nadie, ni los poderes del infierno podrán tumbarla. Por eso ni los sacerdotes malos, ni los obispos malos, ni los papas malos, ni los laicos malos han podido acabar con la Santa Iglesia Católica, porque está escrito, no pudo con Cristo, no puede con la mujer, no va a poder, no va a poder. En un pueblo de aquí de Estados Unidos, no sé, me acuerdo si la memoria no me falla, en Atlanta creo es, surge un obispo, un obispo, y también un pastor. El pastor famoso en esa ciudad acarreaba hasta $50,000 por mes de puras, lo que llaman ellos el diezmo, por todas las donaciones que le da a su iglesia, $50,000. Pero este pastor cometió el error de meterse con una prostituta y todos se dieron cuenta. Esa iglesia se separó, desapareció, desaparece la iglesia y se forman más iglesias de ellos. Pero también en el mismo tiempo, en la misma fecha, un obispo católico se metió con una mujer de un coro, se la llevó y también se llevó el dinero de la diócesis. La iglesia católica simple y sencillamente puso otro obispo y la iglesia no desapareció. La de los hermanos desapareció por completo. La iglesia de Cristo no va a desaparecer, nunca va a desaparecer. Y si desaparece, entonces en el que creemos no es Cristo. Viene contra la iglesia y empieza a aventar agua, pero no puede contra la iglesia, entonces se va a ir ¿contra quién? Contra los hijos de la Virgen María. Esos hijos que tanto los protestantes afirman que María tiene hijos, pues sí tiene hijos. ¿Quiénes son? ¿Y quiénes, como dice ahí en el versículo 17 de Apocalipsis? Entonces, los descendientes, pero los que hacen ¿qué? Los que hacen los o siguen los mandamientos de Cristo. No cualquiera es hijo, tienes que seguir los mandamientos. Dentro de la iglesia, desgraciadamente, muchos creen que con ir a misa ya somos. No, hay mandamientos que se tienen que llevar a cabo, como el sacramentos, bautismos, confirmación, confesión de pecados, matrimonio por iglesia, todos los sacramentos. Si usted va a la iglesia católica y no tiene estos sacramentos, usted no está siguiendo los mandamientos de Cristo. Es una llamada de atención, yo creo, de Dios. Si Dios pone estas palabras en mi boca es porque es tiempo de ponernos en regla con Dios. Y si en realidad creemos en Cristo, pongámonos en regla con Él. Dice Dios, dice la palabra, y después va el diablo contra ellos. ¿Por qué hay tantos matrimonios en plan de divorcio? ¿Por qué hay tanta gente en alcohol, droga? ¿Por qué hay tantas mujeres matando a sus hijos por medio del aborto? ¿Por qué hay tanto homosexualismo y lesbianismo?
Porque el diablo va contra todos los que son hijos de Dios. ¿Acaso el homosexual no es hijo de Dios? Claro que es hijo de Dios. ¿Acaso la lesbiana no es hijo de Dios? Claro. ¿Tampoco la mujer que mata a su hijo no es hijo de Dios? Sí. Pero, ¿están siguiendo la voluntad de Dios? No. Aprender que tenemos dos oídos, y por una nos habla Dios y por otra te habla el enemigo. Que Dios reprenda. El diablo sabe tus debilidades y por ahí te va a dar. Él no quiere la familia. Él sabe que si derrumba el padre de familia, ya derrumbó a toda la familia completa. Porque el padre es la cabeza. El padre es el que dirige, es el sacerdote común. Pero si el papá no va a la iglesia, ¿qué va a pasar con los hijos? No van a ir a la iglesia. Y al no ir a la iglesia, él está feliz. Me decía un amigo de nosotros, yo no creo ni en el diablo ni en Dios, dice, porque yo le he ofrecido al diablo, le he ofrecido el alma y ni ha venido por ella. Dice. Le digo, te vendo la camioneta que está allá afuera. Dice, ¿cuál? Si esa es mía, ¿cómo te la voy a comprar? ¿Cómo voy a comprar algo que es mío? Exactamente, ¿cómo el diablo va a comprar algo que es de él? Si tú estás en pornografía, estás en adulterio, engañas a tu mujer cada rato que tienes tiempo, no vas a la iglesia, no estás en los sacramentos, ¿por qué te va a comprar si ya eres de él? Esas son las tormentas que van a venir si usted se aleja de la iglesia. ¿Qué le pasó a Pedro cuando se salió a caminar? Se espantó y luego, sálvame Señor, gritaba. Tuvo que venir Jesús, súbete a la barca, tarugo, ¿para qué te sales? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Esa es la iglesia. Dios te salve a ti, aclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo, llorando. Cuando tenemos que dolor, tenemos que ir ahí, gimiendo, llorando en este valle de lágrimas, porque es un valle de lágrimas este. Ea pues, Señora abogada nuestra, la Santa Iglesia, vuelve tus ojos misericordiosos, perdónanos de nuestros pecados. Acudir a la iglesia. ¿Por qué muchos divorcios? Porque quieren solucionar sus cosas por su propia cuenta. No es así. Vino la tormenta, vino la tempestad. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo estaba Jesús? Estaba durmiendo. Durmiendo. ¿Por qué? Salmo capítulo 3, del 1 hasta el final. ¿Por qué Jesús estaba dormido? ¿Se estaba haciendo? No. Salmo capítulo 3, versículo del 1 al final. Vamos a ver. Ya vimos la tormenta. ¿Por qué nos ataca la tormenta? Porque nos alejamos de la palabra de Dios, porque queremos hacer las cosas a nuestra propia voluntad. Ya vimos que la barca representa a la iglesia. Ya vimos que la barca representa a la Santísima Virgen. Vimos que Jesús, ahora vamos a ver que Jesús está dormido. ¿Por qué Él está dormido? Salmo número 3, versículos del 1 en adelante. Salmos, capítulo 3, Salmo 3, del 1 en adelante. Jesús está dormido. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? El que la tenga dice amén. Amén. Aunque habla Señor. ¿Cuántos los que me dicen, ya no tienes en Dios salvación? Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo y me levanto, el Señor me sostiene. No le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. Levántate, Señor, sálvame, oh Dios mío. Tú golpeas en la cara a mis enemigos y a los malvados les rompes los dientes. La salvación viene del Señor,
que tu bendición venga sobre tu pueblo. Esto es palabra de Dios. Gloria a Dios. Habla, Señor. I have so many enemies, Lord, so many who turn against me. They talk about me and say, God will not help him. But you, O Lord, are always my shield. From danger you give me victory and restore my courage. I call the Lord for help, and from his sacred hill he enters me. I lie down and sleep, and all night long the Lord protects me. I am not afraid of the thousands of enemies who surround me on every side. Come, Lord, save me. My God, you punish all my enemies and leave them powerless to hear me. Victory comes from the Lord. May he bless his people. Hermanos y hermanas, pues cuando se escribió este salmo, el rey David estaba en guerra. Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que dicen, Jesucristo no vendrá a salvarte. Bueno, Dios no vendrá a salvarte, Jesús no vendrá a salvarte. Tu matrimonio se va a quebrar, hombre, no vas a salvarte. Jesús no va a venir a solucionar tu matrimonio. Jesús no te va a sacar del alcoholismo. Jesús no te va a sacar de la droga. Jesús no va a venir. ¿Cuántos son mis enemigos? Muchos. Es que ya no aguanto, me estoy hundiendo. Jesús no viene, Jesús sí viene. Eso es mentira de Satanás. El rey David estaba completamente dormido y dice, yo volteo hasta tu monte santo. Y de ahí yo te aclamo a ti, oyes mi voz, me escuchas. Tú golpeas el rostro de mis enemigos, quiebras los dientes de los malvados. Me acuesto y duermo bien tranquilo, dice él. ¿Por qué? Porque ha puesto la confianza en Dios. ¿Por qué Jesús estaba dormido? Si había una tempestad, si había una tormenta, porque su confianza está en Dios. ¿Por qué usted vive dentro de esa tormenta? Porque su confianza está en usted. Y es tiempo de voltear. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque volteó a ver la tormenta, le quitó la vista a Jesús. Y eso pasa exactamente en la vida de cada uno cuando uno le quita la vista a Jesús. Es cuestión de tiempo de que se hunda tu matrimonio. Porque nunca hay tiempo. ¿Por qué la gente tiene miedo? Porque luchan con sus propias fuerzas. No muevas la vista de Jesús para que puedas dormir tranquila, tranquilo, como Jesús lo hace. ¿Y qué hacen los apóstoles? En Marcos, ¿qué hacen los apóstoles? Cuando ven la tormenta llegar, Le hablan a Dios. ¿qué hicieron? Despertaron, corrieron con Jesús. Cuando usted entra a la iglesia, ¿dónde se encontraba dormido Jesús? En la parte de atrás. Cuando usted entra a la iglesia, ¿dónde está la Santa Eucaristía? Hasta la parte de atrás. Si la ves de aquel lado, en la parte de enfrente. Pero entra por la iglesia, por la puerta, y camina hasta el fondo. ¿Cuántas personas se sientan mero atrás? Cuando la presencia de Dios está enfrente allá, y en vez de estar cerca de Él, si creyéramos en realidad que Dios está ahí en el pan y en el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo, haríamos lo posible por estar enfrente, de ocupar los primeros lugares. Imagínese llegar al cielo y sentarse mero atrás. No, es tiempo.
si creemos en Dios, están mero enfrente. ¿Y qué hicieron los apóstoles? A llamarlo. ¿Qué es lo que haces tú cuando tienes la tormenta? Buscar a Dios. Tú sí, pero ¿cuántos se acercan mejor al alcohol? ¿Cuántas mujeres son engañadas y qué les dice las amigas? Un clavo saca otro clavo, hombre, punto. Si te engañó con una, engáñalo con dos. Aléjate un ratito de la casa para que te entiendas, sí. Tú misma provocas el divorcio en tu familia. Acercarte a Dios. Que tu marido se fue, bendito sea Dios, dale gracias a Dios, te quitaste un niño de encima, hombre. Que Dios lo bendiga. Tú veas la presencia de Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad para conmigo? ¿Me quieres ver divorciada? Hágase tu voluntad. Yo vine a hacer tu voluntad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu santa voluntad en la tierra, en el cielo. Si tu voluntad es que yo quede divorciado, punto, Padre, que se haga tu voluntad. ¿Esa es la voluntad de Dios? No tarda en salir de aquí tu marido cuando ya viene en friega para atrás. ¿Por qué? Porque Dios así es. Él está ahí, pero está esperando que tú te acerques. ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen las pruebas? Para fortalecerte más. ¿Dónde lo dice? Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Te saqué de onda, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Vamos a ver si es cierto lo que dice ella, es cierto o no. ¿Por qué vienen las benditas pruebas? ¿Por qué estamos pasando por esta bendita pandemia del COVID? Para que voltee la gente arriba. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Esta bendita pandemia para muchos ha sido de sanación espiritual. Y muchos viven en el miedo. ¿Por qué? Porque su esperanza la tienen ¿dónde? En la máscara y en el alejamiento. Y los 6 pies. 6 pies. Pero si viene una muchacha guapa, medio pie. Ay, si somos bien tramposos, nomás los hombres tienen esa enfermedad. Pero cuando se acerca una mujer, nada, acérquese. No. Ponga su esperanza en Dios. Haga lo mismo que le hicieron los apóstoles. ¿Por qué vienen estas benditas pruebas? ¿Por qué Dios nos manda estas pruebas y estas tormentas? ¿Por qué las permite? Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 5. Habla, Señor. ¿No lo tienes todavía? Vamos a leerlo primero en inglés. ¿Alguien lo tiene en inglés? Ok, habla, Señor. Be careful to fulfill all the commandments which I give you today, that you may live and increase and conquer the land which Yahweh promised on oath to your fathers. Ese es el 1. ¿Le sigo? Sí, de Deuteronomio 8, 1. Sí. 8, 1. No, que dale el 5. El 5. Understand then that Yahweh has taught you in the same way that a father teaches his child. Yeah. ¿Le sigo? Keep going, dale. Observe the commandments of Yahweh your God. Follow this way and serve him. For Yahweh your God will bring you unto that good land, a land of streams and rivers, of subterranean waters that gush forth in the valleys and mountains, and a land of wheat and barley, of grapes and figs, of pomegranates and olives, a land of oil and honey, a land where the bread you eat is not rationed, and where you will lack nothing, a land with iron and stones and copper mines in the mountains. You shall eat until you are satisfied, and you shall bless Yahweh for the good land he has given you. So take care that you do not forget Yahweh your God by neglecting the commandments
norms and laws that I give you today. And when you have eaten and have been satisfied, when you have built comfortable homes and live in them. Le pone pausa, palabra de Dios. ¿Qué usted te dos? ¿O qué habla, Señor? Pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios le hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba a fin de conocer en sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber lo que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Dense cuenta que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Esto es, hermanos y hermanas, palabra de Dios. ¿Por qué Dios permite que vengan esas tormentas, esas pandemias? Para probar tu fe. Pon en práctica los mandamientos que hoy te doy. Los hijos de María, ¿quiénes son? Los que siguen los mandamientos de su Hijo. Poner en práctica. Es tan sencillo. Seguir los mandamientos, sí y no, porque se necesita fortaleza. Ya la pelea ya no es contra carne y sangre, ya la pelea es espiritual. Si usted no está casado por la Iglesia Católica, yo lo reto, cásese y va a ver cómo su matrimonio va a empezar las tribulaciones y problemas, porque el diablo no va a estar contento, el diablo va a querer separarlo. Él sabe que usted va a recibir el cuerpo de Cristo si usted come bacon en la mañana, chuletas en la tarde y costillas en la noche, y repite al siguiente día jamón en la mañana, chicharrones a mediodía, puro puerco y puerco. ¿Qué va a aparecer con el tiempo? Un vil puerquito. Pero si usted come el cuerpo y la sangre de Cristo y no le falla, ¿qué va a aparecer con el tiempo? Cristiano. Seguir los mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios, por eso lo permito. Pero tomen en cuenta que nunca se han muerto de hambre, nunca les ha faltado vestido, nunca les ha faltado zapatos, siempre han tenido todo. Lógicamente yo los corrijo, dice Dios, como ustedes corrigen a sus hijos, yo los tengo que enderezar. Aprender que todas las cosas que nos pasan en la vida es un regalo de Dios. En la vida, dice Dios. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Juan capítulo 16, versículo 33. 16, versículo 33. Si usted pertenece a la Iglesia de Cristo, va a haber problemas, porque el diablo no va a estar contento. Juan capítulo 16, versículo 33, que es el último versículo. Habla, Señor. Siervo escucho. I have told you this, so that you will have peace by being united to me. The world will make you suffer, but be brave. I have defeated the world. Hermanos y hermanas, esto es
Sí, habla, Señor. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he venido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Esto es palabra de Dios. 3 cosas. Estas cosas les advierto porque en el mundo tendrán tribulación. Pero les digo para que tengan primeramente paz. ¿Con quién? Conmigo. ¿Contigo o conmigo? Conmigo. A ver, leer otra vez. Habla, Señor. Que yo lo escucho. Despacito, despacito. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo, Su paz, ¿dónde la van a encontrar? No con la comadre, no con el compadre, no con los amigos, no con la cerveza, no con el alcohol, no con la droga. La paz la encuentras en unión conmigo. ¿Y dónde se une la común unión? ¿Se acuerdan que se le apareció a los discípulos y le dijo, la paz esté con ustedes? Y le mostró las llagas. A que le perdonen sus pecados le será perdonado. La paz la encuentra también ¿dónde? En la confesión. Vaya, limpie su alma, purifíquela para estar en común unión con Cristo. ¿Y lo que más dice? Ahí mismo. Tenemos que sufrir. Dale. en el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Sean valientes, como le dijo Dios a Josué, sé valiente y esforzado, sé valiente y esforzado. Y la tercera es la promesa más hermosa, yo he triunfado. Jesús ya ganó. Mantente en la bendita barca que se llama iglesia. Los problemas van a venir toda la vida. Así tú seas millonario o no seas millonario, así lo tengas todo, los problemas van a venir. Pregúntele a un millonario a ver si es feliz. La verdad no es feliz. ¿Por qué? Porque su felicidad está ¿dónde? En el dinero. La paz se encuentra solamente en Cristo Jesús. Y después, volvamos a Marcos, después de que se acercan los apóstoles con Jesús, ¿qué pasó? Después que se acercan los apóstoles con Jesús, ¿qué pasó? Van y lo despertaron y le dijeron, se está hundiendo. ¿Y qué hizo Jesús? Se paró y Se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, calla, quieto. Lo mismo va a pasar el día que usted se presente ante Jesús y le diga, ayúdame Señor. Siempre, la vez pasada me decían, porque me preguntaba, dice en la palabra de Dios, pedir y se te dará, buscar y encontrarás, tocarás y se abrirá. Y yo dije, cuando Jesús habla aquí, usted tiene que pedir por el que está ahí al lado, el que está necesitado, buscar para esa persona y tocar para esa persona. Entonces me preguntaron, ¿entonces no debemos pedir para nosotros? Usted pida, pero no sea usted por delante. Ponga por delante las necesidades del hermano que está al lado suyo, las necesidades que está ahí. Y si usted se siente confiado, vaya, también hinque y pida rodillas. Pero la obligación como nosotros, como comunidad, como un cuerpo de Cristo, es pedir. Como pasó hace poco con una hermana. Hubo problemas y ahí vamos todos. ¿Y qué hicimos? Pedirle a Dios por ella, por su matrimonio, por su familia. Ese es el trabajo del cuerpo de Cristo. Y cuando usted hace esto, la tormenta se va. Porque Jesús se levanta y da una orden, punto, se acabó. ¿Y lo obedeció? ¿El viento? Sí.
¿Y ustedes cuándo? Siempre confesar sus pecados unos a otros. Y el que sea mentiroso va al infierno. Esa es palabra de Dios. No puedes mentir, porque no es un juego. La barca, la iglesia, es la gracia de Dios, la salvación. El que se quiera salvar por su propia cuenta lo puede hacer, si él cree. Pero dice, todo pecado se te da perdonado, pero la osadía contra el Espíritu Santo, esa no. Y la iglesia está fundada bajo la base del Espíritu Santo, y todo lo que está dentro de la iglesia es Espíritu Santo. Imagínate todas las personas que maldicen a la Virgen María, se van a llevar un chasco al haber creído a los pastores esas mentiras de que la Virgen es como... Hay una muchacha que es hija de un pastor, yo lo vi en YouTube, no lo busquen porque da tristeza. Esta muchacha dice, yo fui al cielo, le doy gracias a Jehová, bendito sea Jehová, porque llegué al cielo y pude ver ahí a la Virgen María, que es una mujer como tú, como yo, dice ella. Vi al rey David, vio a todos, y luego vi a Jesús con un niño. Dice, yo me di cuenta que la Virgen María era como yo, dice la muchacha esta. Y vi a Jesús con un niño. Y después vi que dejó el niño cerca de un río maravilloso, dice ella. Y yo le pregunté, ¿quién es ese niño? Dijo, ese niño es el que tú abortaste, pero yo lo he cuidado para ti. Y dice ser igual que la Virgen María. ¿Hasta dónde la ignorancia es atrevida? Da tristeza. Después que le dijo Cristo, yo te voy a contestar esa pregunta, porque después que le dijo Cristo a los apóstoles, los felicitó, que no tengan miedo, aquí estoy yo. ¿Qué le dijo Cristo? Todavía no tienen fe. Todavía no tienen fe, porque esta mujer dice que es igual que María. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. A esto me puse chino. Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante. ¿Ves? Romanos capítulo 10, versículo 13. 3, Romanos capítulo 10, versículo 13 3. al 17. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. Habla, Señor. As the scripture says, everyone who calls out to the Lord for help will be saved. But how can they call to him for help if they have not believed? And how can they believe if they have not heard the message? And how can they hear if the message is not proclaimed? And how can the message be proclaimed if the messengers are not sent out? As the scripture says, how wonderful is the coming of messengers who bring good news, but not all have accepted the good news. Isaiah himself said, Lord, who believed our message. So then faith comes from hearing the message, and the message comes through preaching Christ. Tus hermanos, palabra de Dios. Habla, Señor. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien los anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no hay quien los envíe? Como dice la Escritura,
Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias, pero no todos hacen caso del mensaje de la salvación. Es como dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe viene como resultado del oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Una mentira más de Satanás, mira, los hermanos protestantes. Sin querer como estar ahí. Léele nomás 10 y 9, de ahí mismo el 10, pero el 9 y 10. Ellos le leen a su iglesia, le leen esto, mira, léelo. If you confess that Jesus is Lord and believe that God raised him from death, you will be saved. For it is by our faith that we are put right with God. It is by our confession that we are saved. Palabra de Dios. Habla, Señor. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación, pues con el corazón se cree para quedar libre de culpa y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo engañan a la gente? Si tú dices que Jesús es el Señor, salvo eres. Lo dice la palabra de Dios. No tienes que ir a los sacramentos, no tienes que ir a la iglesia, ni confesarte, ni nada. Tú nomás di que Jesús es el Señor y ya, punto, ya. Versículo 13. Ahí mismo. Porque esto es lo que dice: todos los que invocan el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Síguele. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Cómo lo van a invocar ellos si no han creído? Si Jesús dijo, vayan y coman mi cuerpo y beban mi sangre, y ellos no creen. Jesús dijo, vayan y bauticen a todos, y ellos dicen, no, los niños no. Jesús dijo, vayan y confiesen sus pecados. No, yo no me confieso con un pecador como yo. ¿Cómo van a salvarse si no creen? Si no creen. Pero no toda la culpa es de ellos. La culpa también es de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué van a querer seguir adelante, hija? ¿Por qué ellos no pueden creer esto? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no hay quien los envíe? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes tienen que empezar a hacer esto. Llevar las buenas noticias. Quitarse de la pereza. Ya no hay pretexto, prendan los videos. Si no es en este canal, busquen otro canal. Hay muchos canales católicos en donde ustedes pueden crecer. Pero ya es tiempo de quitarle la ignorancia a nuestros hermanos protestantes y más a los que se van. Hay muchos familiares de nosotros que están siguiendo otras clases de doctrinas que el nomás los lleva a la perdición. Los va a llevar a la perdición. Después quedamos, ¿cómo se consigue la fe? Dijo Jesús, no hay fe. ¿Cómo se consigue la fe? Versículo 17. Ahí, no, ahí mismo lo que está leyendo allá. Habla, Señor. Así pues, la fe viene como resultado del oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Haga el propósito de perdido unos 10 minutos, empezar a leer, después aumente a 20, a 30, 40. Va a cambiar su vida. Se van a ir las tentaciones y no, va a seguir igual. Pero ahora el detalle es que usted va a tener temor. Sigue adelante, Marcos, para cerrarlo. Después que les regañó de la fe, qué poca fe tienen, por qué se asustan, por qué tienen miedo. No les dije yo que la paz la encuentran conmigo.
que en mí está la paz, yo he ganado, yo he triunfado. Si te vienen pruebas, bienaventurado eres, porque yo estoy poniendo los ojos en ti a ver cómo te comportas. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Y qué decían? Tenían miedo. Pero ya no tienen miedo a la tormenta, ahora le tienen miedo ¿a quién? A Dios. El don del temor a Dios. ¿Cuál es el temor a Dios? El saber que estamos haciendo algo mal y nos retractamos para atrás. Cuando usted empieza a abrir el camino, el corazón a Dios, las cosas malas van a venir a su mente y a su corazón. Pero hay algo que lo va a hacer sufrir. Y ya cerramos con Lucas capítulo 22, versículo 55, y luego brincamos al 61. Ya la conocen, pero vamos a leerla otra vez. Lucas capítulo 55, 22 al 61. El temor de Dios. El temor de Dios. 22. Lucas capítulo 22, versículo 55, y luego brincamos al 62, perdón, 62. Lucas capítulo 22, versículo 55, y brincamos al 62. Habla, Señor. A fire had been lit in the center of the courtyard, and Peter joined those who were sitting around it. When one of the servant women saw him sitting there at the fire, he looked straight at him and said, "This man too was with Jesus." Peter went out and wept bitterly. 62. Es el que leo. Habla, Señor. Prendieron fuego Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. Al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, dijo: «Esta también estaba con él», pero él lo negó diciendo: «Mujer, yo no lo conozco». Momentos después, otro exclamó al verlo: Verso 62. Y saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Por qué lloró? Versículo 61. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: «Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces». Palabra de Dios. Se acordó de la palabra de Dios. Cuando usted en realidad sigue los mandamientos de Dios, se va a acordar de la palabra de Dios. Y aunque quiera hacer las cosas que le viene a la mente, no las va a hacer. Y si las hace, va a llorar amargamente. Pero ese es el fin del mundo. ¿Se le acabó el mundo? No. Mire cómo es Jesús. Y ahora sí los dejo ir. Juan capítulo 21, versículos 15 en adelante. ¿Cuántas veces lo negó? 3. Vamos a ver qué hizo Jesús. ¿Lo sacó, lo envió al infierno? ¿O qué hizo con Pedro? Porque nuestros hermanos protestantes dicen: si usted peca, al infierno. Pero lo sacaron. Vamos a ver qué hizo Jesús. Juan capítulo 21, 15. A ver si la atinamos, ya lo hicimos. Juan capítulo 21, versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, habla, Señor. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than those
these others do? Yes, Lord, he answered. You know that I love you. Jesus said to him, take care of my lambs. A second time Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, he answered. You know that I love you. Jesus said to him, take care of my sheep. A third time Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Peter became sad because Jesus asked him the third time, do you love me? And so he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, take care of my sheep. Palabra de Dios. Se habla, Señor. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos y hermanas, esto es Gloria a ti, Señor Jesús. Están en una fogata Jesús y los apóstoles. ¿Dónde negó Pedro a Jesús? Enfrente de una fogata. Igual, Dios lo vuelve a esa escena y le empieza a borrar, para que usted borre todas esas cosas que tiene. Por eso hacemos el examen de conciencia. Vuelva atrás. ¿Qué es? ¿De dónde empezaron tus miedos? ¿De dónde están tus dolores? Desde ese día empieza a confesar. Empieza a confesar para que se vaya borrando de tu mente y tu corazón. Y se borra con el amor de Cristo. Dijo Jesús, un amigo da la vida por su amigo cuando lo ama. Pedro en aquel tiempo no lo entendía. Y ahora le estaba diciendo, ahora ya no está viendo al Cristo en carne, el Cristo humano, ahora lo está viendo en su divinidad. En aquella no creyó, ahora ya está creyendo. ¿Por qué se puso ahora así enfrente? Para que usted y yo entendamos, esto no es un juego, esto no es un juego. Cristo está vivo. Y si usted lo toma a juego, tarde o temprano va a estar frente a Él. Y va a rendir cuentas. Y ahí no hay excusas, porque usted no va a hablar. El que va a hablar va a ser su espíritu. Y acuérdese que su espíritu no sabe decir mentiras. Usted va a quedar mudo. El espíritu va a hablar. Y el diablo lo va a acusar, ahí lo va a conocer, porque está el acusador y está el defensor y está el justo juez. Y el juez es misericordioso, sí, aquí en la tierra, allá no, allá es un juez y es justo, y se va a tener ese juicio. El diablo lo va a querer arrastrar a usted. Es que él me pertenece. ¿Por qué me pertenece? ¿Por qué dices tú que te pertenece? Porque nunca iba a la misa, nunca creyó en tus sacramentos, porque siempre mal hablaba de la iglesia, se burlaba de la iglesia, se salió de la iglesia, hizo cosas en contra de la iglesia, sabía cuáles eran los pecados y los seguía cometiendo.
nunca los confesaba, nunca se arrepentía. Por eso digo yo que es mío, va a decir Satanás. Y la defensa abogará contra usted conforme a lo que usted haya hecho en su vida. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, sabes que te amo. Te preguntó 3 veces y las 3 veces te pregunta a ti. Si en realidad tú lo amas, haz los mandamientos. Le dio 3 mandamientos a Pedro. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, alimenta las ovejas. Mandamientos. Porque no solamente se gana el reino de los cielos diciendo yo creo en Jesús, se necesita obedecerle. Ese es el reino de los cielos. Obediencia. Aprender a obedecer. Pedro lo negó cuando Jesús estaba en carne y después lo alabó en espíritu. No esperemos a llegar a ese momento. Amemos a Dios desde ahorita. Acudamos, es un día de domingo. Jesús lo reprendió cuando estuvieron en el Getsemaní. Pedro, Juan, Santiago dormidos. Ni una hora pudieron estar conmigo. Pedro, el Papa. Santiago, el primer obispo de Jerusalén. Juan, sacerdote. La Iglesia Católica ahí. Ni una hora, Pedro. Lo mismo nos pregunta a nosotros en la misa. Ni una hora. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe mañana y siempre. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros y aprendamos, así como Pedro se arrepintió, arrepintamos nuestros errores. Tenemos un Padre que es misericordioso, que nos ama y nos quiere, y que lo único que quiere para nosotros es las bendiciones de Él. Amén. Amén. Oremos. Todos los niños a rezar. Todos con sus papás. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísimo Padre, gracias por habernos permitido estar reunidos como familia hoy, mi Señor. No nos cansamos de decirte gracias por tanta misericordia, por ayudarnos, cuidarnos, protegernos, por guiarnos, Señor. Ayúdanos a no cometer los mismos errores que tal vez nuestros padres los cometieron al no enseñarnos de tu santa palabra. Ayúdanos a llevar a nuestros hijos por el camino recto, por tu santo evangelio, Señor. Concédenos, Padre, ser buenos sacerdotes en nuestras familias. Quita de nosotros esa pereza espiritual, Señor. Ayúdanos a poder discernir las mentiras de Satanás, a aprender lo que es palabra de Dios y no palabra de hombre, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 2:13. Ayúdanos, mi Señor, a ser sabios. Santísima Madre, guárdanos, así como cuando te apareciste a Juan Diego, que le dijiste, ¿qué acaso no estás en el cruce de mis brazos cuando lo veías triste? ¿Qué acaso no estás en el hueco de mi manto? ¿Qué acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Gracias, Santísima Madre, porque nos cuidas, nos proteges y nos bendices. Te pedimos, Señora mía, que nos des esa fortaleza, esa sabiduría para ir a la iglesia, Señora mía, y poder, Señora mía, alimentarnos del cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Santísima Madre, te ofrecemos este programa por las almas benditas del purgatorio, por la Santa Iglesia y las vocaciones sacerdotales, pidiéndote, Santísima Madre, que intercedas por nosotros para que de cada vista que sea este programa, de cada escritor, Señora mía, pueda nuestro Santísimo Padre y su santa voluntad liberar un alma del purgatorio. Nuestro afán no es solamente para nosotros, Señora mía, el afán que queremos es poder colaborar con las oraciones y con el mandato que nuestro Padre nos ha enseñado. Orar por nuestros hermanos que están en la iglesia purgante y para que ellos puedan orar por nosotros. Gracias, Santísimo Padre, porque siempre nos escuchas. Gracias, Santísima Madre, porque siempre estás con nosotros y nos acompañas.
Te pedimos que bendigas todos los matrimonios, especialmente aquellos que están pasando por tribulaciones y necesidades. Cuídalos, protégelos, bendícelos. Mira, mi mano es muy pequeñita, mira, nuestras manos son pequeñas, pero Santísimo Padre, tu mano es enorme. Te pedimos, Señor mío, que donde quiera que tengas un matrimonio a punto de quebrar, llegue tu santísima mano y los cubra con tu santo manto. No permitas que haya más divorcios, que haya más hijos, Señor, deseando tener a su Padre a su lado. Gracias, Santísimo Padre, porque siempre nos oyes, y como prueba de agradecimiento te ofrecemos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros no nos dejes amén. Santísima Madre, no nos podemos ir de ti sin despedirnos, poniéndote en tus santísimas manos a nuestros hijos. Yo te pido por mi hija, cuídala, protégela, bendícela a ella, a su esposo. Te pido por mi hijo, cuídalo, protégelos y bendícelos. Por el que está aquí, cuídalo también. Dale sabiduría, guíalo. Por todos los que estamos aquí, todos nuestros hijos, bendícelos. Como prueba de agradecimiento te damos la oración que nuestro mismo Padre, Creador del cielo y de la tierra, te mandó por su arcángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a todos sus seres queridos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Más fuerte, amén. 3 veces, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y bendecimos los alimentos. Demos gracias por nuestro alimento, demos gracias por nuestra amistad, demos gracias por el bello tiempo, tiempo para compartir. Demos gracias a nuestro Padre, demos gracias al Hijo también. Gracias Espíritu Santo, hoy por siempre. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.